Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante: series ocultas de YouTube que probablemente te estás perdiendo. Sí, lo sé, YouTube está repleto de contenido, parece infinito. Entre los blogs, los gameplays y los tutoriales, hay verdaderas joyas esperando ser descubiertas. Series con guiones elaborados, actuaciones increíbles y narrativas que te engancharán desde el primer momento. Pero a veces estas maravillas quedan eclipsadas por el ruido del algoritmo. Así que prepárense para expandir sus horizontes y agregar algunas series nuevas a su lista de reproducción. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traeremos contenido que te entretenga e informe. Vamos a empezar con una serie que me voló la cabeza la primera vez que la vi, Marvel Hornets. Esta es una serie de terror de bajo presupuesto, pero con una atmósfera increíblemente inquietante. Imaginen encontrarse con unas cintas de vídeo abandonadas que contienen imágenes perturbadoras y fragmentos de la vida de alguien que aparentemente desapareció. A medida que el protagonista intenta descifrar lo que ve, se ve envuelto en una pesadilla donde una figura misteriosa y perturbadora, conocida como The Apparator, lo acecha constantemente. Lo genial de Marvel Hornets es su estilo found footage, que le da un realismo escalofriante. Es como si estuvieras espiando una historia que no deberías ver. No esperen jumpscares baratos, la tensión se construye lentamente con silencios incómodos, imágenes borrosas y una sensación palpable de paranoia. Si eres fan del horror psicológico y te gustan las historias que te hacen cuestionar la realidad, Marvel Hornets es una parada obligatoria. Eso sí, mírala con las luces encendidas, no digas que no te lo advertí. Marvel Hornets se distingue por su inteligente uso de los recursos limitados. La estética de found footage no es solo una elección estilística, sino una necesidad presupuestaria que paradójicamente refuerza la credibilidad y el impacto del terror. La serie se alimenta del miedo a lo desconocido, de la incomodidad de lo que se vislumbra en la oscuridad, de la sensación constante de ser observado. The Apparator, la entidad central del horror, no es un monstruo que salta a la pantalla, sino una presencia sutil, casi imperceptible, que se manifiesta a través de glitches en la imagen, distorsiones en el sonido y una atmósfera general de opresión. La serie explora la fragilidad de la mente humana, la facilidad con la que la paranoia puede arraigarse y distorsionar la realidad. La ambigüedad es una herramienta clave. ¿Es The Apparator una entidad sobrenatural, una alucinación, o una manifestación del trauma del protagonista? La respuesta, como suele suceder en el buen horror psicológico, nunca es del todo clara. La serie también juega con la idea de la memoria y la percepción. Los vídeos encontrados son fragmentarios, incompletos, y el protagonista, Jai, lucha por juntar las piezas de un rompecabezas que parece diseñado para volverlo loco. La repetición de ciertos símbolos, la recurrencia de ciertas localizaciones, contribuyen a crear una sensación de déjà vu inquietante. Marvel Hornets es una experiencia inmersiva que trasciende la pantalla. La serie se complementó con perfiles de redes sociales, juegos de realidad alternativa y eventos en vivo, que difuminaron la línea entre la ficción y la realidad. Los espectadores se sintieron parte de la historia, investigando pistas, descifrando códigos y compartiendo teorías. Este nivel de interactividad es una de las claves del éxito duradero de Marvel Hornets, convirtiéndola en un hito del horror en Internet. La serie ha influenciado a una generación de creadores de contenido, inspirando otras series de terror de bajo presupuesto y juegos de vídeo con temáticas similares. Si buscas una experiencia de terror que te haga cuestionar tu propia cordura, Marvel Hornets es una elección ineludible. La siguiente serie que quiero recomendarles es completamente diferente en tono y género, pero igualmente fascinante. Se llama Carmilla, y es una adaptación moderna y juvenil de la novela gótica de terror del mismo nombre. Imaginen una estudiante universitaria, Laura Hallis, cuya compañera de cuarto desaparece misteriosamente. Para encontrarla, Laura se ve obligada a colaborar con su nueva y enigmática compañera de cuarto, Carmilla Karnstein, una vampira sarcástica y con siglos de antigüedad. Carmilla es una serie web con una estética muy cuidada y una química increíble entre las actrices principales. La historia combina elementos de misterio, romance y comedia, con un toque de sobrenatural. Lo que realmente destaca de Carmilla es su representación LGBTQI, que es natural, inclusiva y refrescante.
Los personajes son complejos y bien desarrollados, y la trama te mantiene enganchado de principio a fin. Si buscas una serie web con personajes femeninos fuertes, una historia de amor poco convencional y un toque de humor negro, Carmilla, te va a encantar. Además, tiene varias temporadas y una película. Así que tendrás horas de entretenimiento aseguradas. Carmilla no solo es una adaptación moderna de un clásico de la literatura gótica, sino una reinvención que habla directamente a la audiencia del siglo XXI. La serie toma la esencia del personaje de Carmilla, la vampiresa seductora y misteriosa, y la traslada a un contexto universitario contemporáneo, creando una dinámica fascinante entre la antigua criatura de la noche y la estudiante idealista y algo ingenua, Laura Hallis. La química entre las actrices Elise Bowman y Natasha Negovallis es innegable, y su interpretación de la relación entre los personajes es una de las claves del éxito de la serie. El romance entre Laura y Carmilla no es solo un elemento de la trama, sino el corazón de la historia. La serie explora la complejidad de la atracción, la confianza y el amor en un contexto donde la diferencia de edad y la naturaleza sobrenatural de uno de los personajes añaden capas de tensión y drama. La representación LGBTQI en Carmilla es natural, inclusiva y refrescante. Los personajes no son definidos únicamente por su sexualidad, sino que son individuos complejos con sus propias motivaciones, deseos y miedos. La serie presenta una variedad de personajes queer, mostrando diferentes identidades y experiencias. Carmilla también destaca por su estética visual cuidada. La serie utiliza una paleta de colores oscura y contrastada, creando una atmósfera gótica y misteriosa. El diseño de vestuario y la ambientación contribuyen a crear un mundo visualmente atractivo y coherente. La serie ha generado una base de fans leal y activa, que ha creado fanart, fanfiction y cosplays inspirados en los personajes y la historia. La comunidad de Carmilla es un ejemplo de cómo las series web pueden fomentar la conexión y la creatividad entre los espectadores. La serie ha sido elogiada por su representación LGBTQ, y su narrativa inteligente y su producción de alta calidad. Carmilla es una serie web que ha trascendido las barreras del género y ha conquistado a un público amplio y diverso. Si buscas una serie con personajes femeninos fuertes, una historia de amor poco convencional y un toque de humor negro, Carmilla es una elección perfecta. Prepárate para sumergirte en un mundo de misterio, romance y vampiros. Ahora, cambiemos de rumbo nuevamente con Don't Hug Me I'm Scared. Esta serie es difícil de describir. Aparentemente son episodios educativos con marionetas coloridas que cantan canciones sobre temas como la creatividad, el tiempo o el amor. Pero debajo de esa fachada infantil, se esconde un horror surrealista y perturbador. Cada episodio empieza de forma inocente, pero rápidamente se descompone en imágenes grotescas, violencia implícita y comentarios sociales oscuros. Don't Hug Me I'm Scared es una crítica mordaz a la cultura del consumismo, la propaganda y la manipulación mediática. Es una serie que te hace sentir incómodo, confundido y al mismo tiempo profundamente fascinado. No es para todos los gustos, aviso. Pero si te gusta el arte experimental, el humor negro y las cosas que te hacen pensar, Don't Hug Me I'm Scared es una experiencia que no olvidarás fácilmente. Prepárense para no dormir en días. Don't Hug Me I'm Scared es una experiencia audiovisual que desafía las convenciones y se adentra en lo grotesco y lo absurdo para generar una reflexión profunda sobre la sociedad contemporánea. La serie utiliza la estética de los programas infantiles educativos como una forma de engañar y subvertir las expectativas del espectador. La inocencia inicial de las marionetas y las canciones pegadizas se transforma gradualmente en una pesadilla surrealista llena de imágenes inquietantes, violencia implícita y simbolismo oscuro. Cada episodio aborda un tema diferente como la creatividad, el tiempo, el amor, la tecnología, la dieta y la muerte, utilizando una narrativa fragmentada y una estética visual perturbadora para criticar la superficialidad, el consumismo y la manipulación mediática que caracterizan a la sociedad moderna. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simples, sino que invita al espectador a cuestionar sus propias creencias y valores. Don't Hug Me I'm Scared es una obra de arte experimental que utiliza el humor negro, la sátira y el horror para crear una experiencia visceral e impactante. La serie se inspira en el trabajo de artistas como David Lynch, Han Van Maher y Terry Gilliam, quienes también exploran lo grotesco y lo absurdo para generar una reflexión sobre la condición humana. La serie ha generado un debate intenso sobre su significado y su mensaje.
Algunos críticos la han elogiado por su originalidad y su capacidad para generar una reflexión profunda sobre la sociedad contemporánea, mientras que otros la han criticado por su violencia y su estética perturbadora. Don't Hug Me I'm Scared es una serie que no deja a nadie indiferente. Si buscas una experiencia audiovisual que te desafíe, te intrigue y te perturbe, esta serie es para ti. Pero prepárate para enfrentar imágenes inquietantes, violencia implícita y comentarios sociales oscuros. No es para los débiles de corazón. Si prefieres algo más ligero y divertido, te recomiendo Ig Maintenance. Esta serie sigue a un repartidor de marihuana en Nueva York conocido solo como The Guy. Cada episodio se centra en un cliente diferente de The Guy, mostrando sus vidas, sus peculiaridades y sus luchas. Lo que hace que Ig Maintenance sea tan especial es su retrato honesto y empático de la vida moderna. Los personajes son imperfectos, complejos y a menudo adorables. La serie explora temas como la soledad, la ansiedad, la identidad y la conexión humana, con un toque de humor irónico. Ig Maintenance comenzó como una serie web de bajo presupuesto, pero su éxito la llevó a HBO. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Si buscas algo que te haga sentir menos solo y más conectado con el mundo, Ig Maintenance es una joya que debes descubrir. Ig Maintenance se distingue por su enfoque observacional y su habilidad para encontrar la humanidad en los rincones más inesperados de la vida urbana. La serie no se centra en grandes dramas o giros argumentales complejos, sino en los pequeños momentos, las interacciones cotidianas y las peculiaridades de sus personajes. The Guy, el repartidor de marihuana interpretado por Ben Sinclair, sirve como un hilo conductor que conecta las diferentes historias, pero no es el protagonista principal. Cada episodio se centra en un cliente diferente, permitiendo al espectador vislumbrar sus vidas, sus sueños, sus miedos y sus relaciones. La serie retrata una amplia gama de personajes, desde jóvenes profesionales atrapados en la rutina hasta ancianos que luchan contra la soledad, pasando por artistas en busca de inspiración y parejas que intentan mantener viva la chispa del amor. Ig Maintenance se destaca por su honestidad y su empatía. La serie no juzga a sus personajes, sino que los muestra tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Los personajes son imperfectos, complejos y a menudo adorables, lo que los hace cercanos y fáciles de identificar. La serie aborda temas universales como la soledad, la ansiedad, la identidad y la conexión humana, con un toque de humor irónico y melancólico. Ig Maintenance comenzó como una serie web de bajo presupuesto, creada por Ben Sinclair y Katja Blichfeld. La serie ganó rápidamente popularidad gracias a su originalidad, su honestidad y su capacidad para conectar con el público. El éxito de la serie web atrajo la atención de HBO, que la adquirió y produjo 4 temporadas adicionales. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección creativa y sus interpretaciones convincentes. Ig Maintenance es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Si buscas algo que te haga sentir menos solo y más conectado con el mundo, esta serie es una joya que debes descubrir. Siguiendo con el humor, pero uno mucho más absurdo y surrealista, tenemos Annoying Orange. Sí, lo sé, suena ridículo. Una naranja que habla y molesta a otras frutas. Pero créanme, Annoying Orange es mucho más que eso. La serie es un festival de chistes malos, referencias a la cultura pop y situaciones completamente absurdas. Es una comedia slapstick para la era de Internet. Lo que hizo que Annoying Orange fuera tan popular es su ritmo frenético y su capacidad para generar memes virales. Es una serie que no se toma en serio a sí misma y que simplemente busca entretener. Si necesitas un escape rápido de la realidad y quieres reírte a carcajadas con algo completamente estúpido, Annoying Orange es tu mejor opción. No esperes una obra maestra de la narrativa, pero sí un buen rato de diversión sin sentido. Annoying Orange es un fenómeno de Internet que se basa en la premisa más simple posible: una naranja parlante y sumamente molesta que interactúa con otras frutas y objetos en una cocina. A pesar de su simplicidad, o quizás precisamente por ella, la serie ha logrado acumular millones de suscriptores y vistas en YouTube. El humor de Annoying Orange es absurdo, slapstick y lleno de referencias a la cultura pop. La naranja parlante, con su voz aguda y su risa contagiosa, se dedica a molestar a las otras frutas con chistes malos, juegos de palabras y comentarios sarcásticos. Los episodios suelen ser cortos y frenéticos, con un ritmo rápido que no da respiro al espectador.
La serie no se toma en serio a sí misma y se burla constantemente de los clichés de los vídeos de YouTube. Annoying Orange se ha convertido en una fuente inagotable de memes virales. La frase "Hey Apple" se ha convertido en un grito de guerra en Internet, y las imágenes de la naranja parlante se han utilizado en una gran variedad de contextos. La serie ha generado una gran cantidad de productos derivados, incluyendo juguetes, videojuegos y ropa. Annoying Orange es una serie que polariza a la audiencia. Algunos la encuentran divertida y entretenida, mientras que otros la consideran irritante y sin sentido. Sin embargo, independientemente de la opinión personal, es innegable que Annoying Orange ha tenido un impacto significativo en la cultura de Internet. La serie ha demostrado que se puede crear contenido exitoso con un presupuesto mínimo y una premisa simple, siempre y cuando se tenga una buena dosis de humor y una comprensión profunda de las tendencias de Internet. Si necesitas un escape rápido de la realidad y quieres reírte a carcajadas con algo completamente estúpido, Annoying Orange es tu mejor opción. No esperes una obra maestra de la narrativa, pero sí un buen rato de diversión sin sentido. Ahora, vamos a hablar de una serie que te hará pensar en el futuro de la tecnología y la inteligencia artificial. Esta es una serie interactiva donde el público puede influir en la trama y el desarrollo de los personajes. La historia sigue a una familia que crea a Sophie, la primera inteligencia artificial empática del mundo. A medida que Sophie aprende y evoluciona, el público puede interactuar con ella a través de redes sociales y encuestas, tomando decisiones que afectan su personalidad y sus acciones. Artificial es una serie innovadora que explora las implicaciones éticas y morales de la inteligencia artificial. Es una experiencia inmersiva que te hace reflexionar sobre lo que significa ser humano y sobre el futuro de nuestra relación con la tecnología. Si te interesa la ciencia ficción y te gusta participar activamente en la narración, Artificial es una serie que te va a fascinar. Finalmente quiero recomendarles una serie que es un poco más nicho, pero que tiene una base de fans muy leal, My Pride. Esta es una serie animada sobre una manada de leones que luchan por sobrevivir en un mundo peligroso. Lo que hace que My Pride sea tan especial es su enfoque realista y oscuro de la vida salvaje. Los personajes son complejos y tienen motivaciones creíbles. La serie explora temas como la lealtad, el sacrificio, la traición y la lucha por el poder. My Pride tiene una animación hermosa y una banda sonora épica. Es una serie que te hace sentir empatía por los animales y que te recuerda la fragilidad de la vida. Si eres fan de los documentales sobre la naturaleza y te gustan las historias con personajes bien desarrollados, My Pride es una joya escondida que debes descubrir. Y ahí lo tienen, algunas series ocultas de YouTube que creo que vale la pena ver. Desde el terror psicológico de Marvel Hornets hasta el humor absurdo de Annoying Orange, hay algo para todos los gustos. Espero que hayan encontrado alguna recomendación que les interese y que se animen a explorar estos mundos narrativos. En resumen, hoy hemos hablado de Marvel Hornets y su terror found footage, Carmilla, y su romance vampírico con representación LGBTQI, la perturbadora Don't Hug Me I'm Scared, la honesta Egg Maintenance, la absurdamente divertida Annoying Orange, la innovadora Artificial y la conmovedora My Pride. Un viaje a través de géneros y estilos para todos los gustos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado útil. Me encantaría saber en los comentarios cuáles de estas series ya conocían y cuáles les llamaron la atención. ¿Tienen alguna otra serie oculta de YouTube que quieran recomendar? Déjenla en los comentarios para que todos podamos descubrirla. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido como este. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.